Buen día chicos, nos encontramos de nuevo en este espacio, en esta clase de informática. En esta oportunidad pues va a ser un ejercicio muy sencillo que no va como a abarcar tanta actividad porque debido a que la semana pasada pues habíamos subido también un trabajito sobre Excel. Entonces, la idea es que ustedes pues vayan despejando toda y que no se saturen más de trabajo, y por esto mismo pues hay una reorganización eh, en la asignatura de informática, como ustedes ya lo pudieron evidenciar en la circular enviada. Entonces, sin más preámbulos, pues vamos a comenzar con la explicación de esta actividad, que obviamente van a tener 15 días para entregar. Y la otra, entonces nos veremos en la clase en línea para responder cualquier tipo de dudas que tengamos. En este caso, de pronto pues ya se habrán dado cuenta de este título de esta hoja. Entonces aquí dice agenda de alimentación semanal. Primero, vamos a pasar esta para acá. Esta hojita, lo primero que vamos a hacer es consultar. Entonces aquí lo voy a escribir como actividad. Bueno, necesito que esta me quede aquí. Consultar el cómo sería o cómo es entonces. ¿Esto qué quiere decir? Consultar, por ejemplo, cuántas proteínas hay que consumir, cuántas, por ejemplo, carnes, ¿sí? Bueno, la idea es que podamos evidenciar esto en un trabajo, pero todo va a ser en Excel, nada va a ser en otros programas. Entonces la idea es que podamos manejar mucho más el Excel, pudiendo evidenciar, por ejemplo, lo que tiene que ver con la entrega de trabajos. Entonces, en este caso vamos a explicar ustedes cómo van a entregar esta consulta. Esta consulta pues no va a ser muy extensa, por eso les digo que va a ser muy pequeñita. Pueden apoyarse, por ejemplo, en imágenes. Bueno, entonces aquí en la hoja número 1 dice, va a decir alimentación saludable. Y esta pues va a tener una etiqueta, un color de etiqueta, por ejemplo, esta va a ser, por ejemplo, azul. Ya ahorita les explico esta parte. Entonces aquí vamos entonces a vista y le vamos a dar la opción de diseño de página. En este caso, como lo dice ahí, dice vista diseño de página, muestra cómo se verá el documento impreso. Se trata de un buen método para ver dónde empiezan y acaban las páginas y para ver los encabezados y pies de página de la página. Un poco redundante ahí, ¿no? Bueno, en este caso, como vemos, se nos abre como si fuera una hoja en Word, ¿cierto? Lo que nosotros tenemos es que organizarlo, nada más. Entonces, bueno, vamos a de pronto a minimizarla por esta parte. Aquí, entonces agregar encabezado, podemos por ejemplo escribir no mentira, no le vamos a poner título sino su curso, noveno 1, noveno 2, dependiendo, y vamos a poner aquí informática. Listo, esto lo podemos modificar obviamente si queremos otra letra, si queremos otro color,
ya eso iría en sus gustos. ¿Listo, chicos? Bueno, por aquí miramos. Y por ejemplo yo le voy a cambiar el color de la letra. ¿Listo? Entonces, eso es como tal, como si fuera una hoja en Word que tiene encabezado, pero a diferencia pues que se va a imprimir como si fuera hoja Excel en caso de que lo requiramos. Aquí sí vamos a poner el título, pero igual también por ejemplo lo tenemos que combinar y centrar, normalmente como si fuera Excel. Entonces aquí si ponemos alimentación saludable. ¿Listo? Aquí por ejemplo organizamos el texto, el concepto, ya ustedes saben cómo, y la condición es que pongamos lo siguiente. Entonces concepto como características, y pues ahí incluimos lo que ya habíamos dicho, por ejemplo, de las porciones que se deben tener en cuenta, qué tipos de comidas son saludables, cuáles no, etc. Y la bibliografía de donde sacan esa información. ¿Listo? Necesito ver esa parte. Entonces, hasta aquí ya iríamos lo que es la consulta clave acerca de este documento. Entonces aquí, por ejemplo, yo voy a imprimir. Entonces, la idea es como ver esa organización. Entonces aquí vemos cómo no está señalada ninguna celda. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que quede el recuadro ahí, simplemente marco pues los bordes. Igualmente con esta. Vamos a mirar la diferencia que se da en este caso. Entonces aquí vemos, ahora sí vemos los cuadritos. Entonces es como una hoja normal, igualmente así también aparece con esta organización de hoja, digamos que normal, de Excel. Entonces como lo vemos, ya no se explican en este caso las hojas hacia abajo, sino hacia la derecha, en caso de que necesitemos más. Listo chicos, entonces hasta aquí es como la explicación de esta información. Ya nosotros lo que tenemos que empezar a hacer es organizarlo y pues enviarlo. Pero en este caso, bueno, voy a eliminar esta porque no, ya explicamos, entonces no la necesito. Ahora vamos con el formato general de pronto la agenda de alimentación que ustedes llevan. Entonces, generalmente pues aquí están las básicas: desayuno, almuerzo, cena y aperitivo. Este aperitivo pues es más opcional porque dependiendo de lo que ustedes tomen. Ejemplo, si toman pues el desayuno, ¿no? Y si toman unas onces, por ejemplo, aquí entre el desayuno y el almuerzo, pues lo pueden realizar. Miremos de pronto, aquí está lunes, martes, miércoles, y aquí como lo vemos pues está combinado y centradas las celdas. Y aquí pues están marcadas totalmente todos los bordes. Entonces viernes, sábado y domingo. Entonces esta parte ustedes la organizan dependiendo de lo que ustedes consuman. Por ejemplo, desayuno, aperitivo, almuerzo, aperitivo, cena, está bien. La idea es que no nos extendamos tanto y por ejemplo, en caso de que nosotros digamos, esa lista me parece muy fea, muy de pronto que no la puedo realizar, entonces simplemente pues nosotros hacemos el cuadro general como están los días marcados y le damos combinar y centrar. Asimismo pues también lo podemos organizar. Por ejemplo, lo voy a realizar aquí con mi día lunes para que veamos la diferencia. Entonces, por ejemplo, el día lunes ustedes se van a centrar una semanita. Por ejemplo, el día lunes yo voy a comer huevitos. Bueno, dependiendo también de como que lo que nos den, ¿no? Café y arepa, un ejemplo. Entonces aquí
Obviamente que tenemos que organizarlo. Entonces aquí de pronto en la lista pues me permite ver una forma más jerárquica. Entonces, por ejemplo, en el martes, qué sé yo, un tamal con chocolate. ¿Listo? Entonces, esa es la diferencia entre las dos. Pero pues lo pueden manejar de las dos maneras. Aquí obviamente que pues le vamos a agregar algún tipo de color. De pronto uno que sea acorde a lo que llevamos aquí. Ya sea que un color más fuerte y algo más clarito en las demás. Pues eso ya va en su organización. Hay que tener en cuenta algo muy importante y es que miremos esta que está en blanco, prácticamente pues como lo vemos aquí no hay bordes, entonces es bien importante que conservemos esa forma. La diferencia entre este modo de presentar el trabajo y este es que, por ejemplo, cuando aquí yo le doy imprimir, tiende a salirme cortada la información. ¿Sí ven aquí? Porque dependiendo pues de la organización que llevemos. Entonces cuando yo lo doy a imprimir, pues generalmente, entonces aquí en vista, entonces vamos a buscar, bueno, en este caso pues es la barra de fórmulas. En este caso pues son los encabezados, que si lo queremos tener o no. Es decir, pues las celdas y las columnas. Y aquí serían las líneas de cuadrado. Entonces, perdón, las líneas de cuadrícula. Entonces aquí vemos cómo se nos marca y cómo no se nos marcan las diferentes líneas dentro del documento. Entonces, algo así es que se les tiene que empezar a ver. Vamos a mirar entonces aquí, líneas de cuadrícula no. Como vemos, pues ya es como si fuera una hoja en blanco, pero marcando los cuadritos. Igual, encabezado si lo queremos o no y barra de fórmulas. Entonces, ya es como estas herramientas para que las tengan muy en cuenta a la hora de realizar cada uno de los trabajos. Entonces, como vemos, es un trabajo muy sencillo que podemos aplicar no solamente con una guía, por ejemplo, de alimentación, como llevar un control, sino también, por ejemplo, con la realización de varias actividades. Entonces, como por ejemplo la realización, ¿por qué no?, del horario semanal. Entonces, aquí les presento como una forma más innovadora, tal vez diferente. En el caso de el manejo de Excel, ya vamos viendo, por ejemplo, la primera que sería el árbol genealógico. La segunda que pues sería esta, que como tal pues no vamos a tener en cuenta, por ejemplo, el manejo de fórmulas ni nada de eso, sino que es más la organización y el tener en cuenta al Excel, al programa Microsoft Excel, como una forma de tener en cuenta actividades que nunca habíamos pensado ni hacer, por ejemplo, un trabajo o con tablas, por ejemplo, un trabajo formal, ¿cierto? Pues obviamente que desde un aspecto diferente que lo podemos tener en cuenta y que no siempre hemos visto esa clase de herramientas dentro de este Excel. Entonces aquí, dentro de esta parte, pues estamos viendo como tal todos los encabezados. Por ejemplo, aquí también le podemos poner número de página, la fecha, por ejemplo, en esta parte, si yo le quiero poner la fecha actual, pues se me va a insertar una forma para ponerla. Entonces, ahí es para que ustedes exploren, vayan organizando de pronto sus documentos y le den una forma, un diseño único, algo muy personalizado y que yo vea realmente el trabajo que ustedes están haciendo, la dedicación que le están poniendo a todos los trabajos y actividades.